¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. Hola, querida Bianca, una disculpa manejando aquí en el tráfico, atorado en el tráfico en la Ciudad de México, pero contento de saludarte como siempre. Y bueno, estaba Gracias. escuchando la sección previa y un saludo también, por supuesto, a la audiencia. Estaba escuchando la sección previa, como platicábamos el martes, querida Bianca, parece que ya el mundo y toda la información gira en torno a Donald Trump, a sus ocurrencias, a lo que dijo en el día, a la llamada. Y me hace pensar muchísimo, y seguramente la audiencia lo recordará también, al año 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de México y prometió, o ofrecía más bien, que resolvería el conflicto zapatista en 15 minutos. Algo está pasando similar con el tema de la guerra de Ucrania. Trump en campaña había ofrecido también que terminaría con la guerra en Ucrania en prácticamente en un día, así lo dijo, y que para ello ya hablaría con su homólogo ruso, con el presidente Vladimir Putin, cosa que ocurrió precisamente esta semana y que es el tema al que quiero platicar y que me parece que es relevante por distintas razones. La primera de ellas, querida Bianca, pues tiene que ver con que la llamada que hace el presidente Trump a Putin revive a Putin en el escenario internacional. Putin había quedado completamente aislado desde por lo menos el 2016, cuando se intensificó la invasión rusa a Ucrania, y había quedado completamente nulificado, digamos, del diálogo de temas multilaterales. La Unión Europea había decidido suspender las pláticas con el presidente ruso respecto a Ucrania. Prácticamente en Naciones Unidas, pues no, tampoco se podía hablar del tema. Y de cierta manera, este aislamiento internacional que Putin había tenido fue reforzado por el mismo presidente Biden cuando llegó a la presidencia en el 2020. Sin embargo, pues ahora Trump, con esta llamada telefónica que le hizo ayer, pues prácticamente vuelve a poner a Putin en el centro de las negociaciones multilaterales. Esto tiene un efecto terrible para las negociaciones de paz en Ucrania por distintas razones. La primera es porque el tocayo del presidente Putin, el presidente Volodymyr Zelensky, ambos son Vladimir, nada más que uno en ruso y el otro en ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky fue el primero en levantar la voz y en decir, oigan, ¿cómo diablos se sientan a la mesa de negociación bilateral para el fin de la guerra en Ucrania, sin la parte afectada en estos ya casi 11 años de guerra o de invasión ilegal de Rusia a su país? Zelensky está muy preocupado, sobre todo porque para Ucrania es fundamental o es digamos de esta manera, una cosa que no puede conceder, uno de los temas que son definitivamente prioritarios para Ucrania, el que Rusia le regrese los territorios ocupados desde el 2014, es decir, la península de Crimea, las zonas de Lugansk, de Donetsk y de Zaporilla, y que prácticamente en este momento lo que Zelensky está temiendo es que Trump haya hablado con Putin y le haya ofrecido que se quede con esas zonas, que se quede con esos territorios y que prácticamente ya permita que Ucrania pueda vivir de manera independiente, pero ya sin esas zonas que eran prioritarias para el presidente Zelensky y para la soberanía, por supuesto, de los ucranianos. Creo que el tema principal, el tema más preocupante para Zelensky es ese, es el hecho de que se esté negociando la paz en su terreno con dos de los actores implicados, con Rusia y Estados Unidos, pero sin la participación europea y sin la participación de funcionarios ucranianos en primer lugar. El segundo efecto que tiene esta llamada entre Putin y el presidente Trump, pues tiene que ver con la misma Unión Europea. Los cancilleres de Alemania, de Italia, de España también ya han hablado sobre lo preocupante que es el que Estados Unidos quiera interferir en una negociación delicada con este simplismo de una llamada entre simplemente Trump y Putin queriéndose arreglar como si Ucrania fuera el traspatio de ambos países. Definitivamente para la Unión Europea este es el peor de los escenarios. La Unión Europea ha tratado en los últimos 10 años de tejer muy finamente la paz en Ucrania y está siendo completamente puesta al margen por el presidente Trump. No hay detalles de lo que conversaron Trump y Putin todavía, pero también para Europa queda, digamos, una especie de recelo, queda una especie de herida abierta con el presidente de Estados Unidos por el hecho de que Europa tampoco ve en Vladimir Putin, en el presidente ruso, a un socio confiable, a un actor que pueda brindar estabilidad. Para Europa es muy preocupante el ánimo que tiene Rusia
de anexarse territorios ucranianos. Ucrania está en pláticas con la Unión Europea desde hace varios años para formar parte de la Unión. La Unión Europea también está preocupada por las exrepúblicas soviéticas que son independientes, por Letonia, Estonia y Lituania, entre otros. Está preocupado también por Polonia, y está preocupado por toda la que fuese en algún momento la zona de influencia de la entonces Unión Soviética, y que el presidente Putin ve, digamos, como una especie de territorio en el que todavía quiere ejercer cierta influencia. Para Putin, lo que hemos platicado también aquí en este espacio, Bianca, lo que Putin quiere es prácticamente restablecer el dominio que antes tenía el Imperio Soviético. Tiene una especie de nostalgia por el pasado, por el siglo XIX, y Putin ve, digamos, que Rusia ha perdido esa influencia en perjuicio de Occidente, y prácticamente está en una especie también, digamos, de vamos a hacer a Rusia grande otra vez, por tratar, digamos, de comparar con lo que también quiere hacer Donald Trump y sus prácticas coloniales. Creo que es muy delicado este momento para Ucrania, como te menciono. El no estar en las mesas de negociación pues significa que dos países estén tomando decisiones sobre la soberanía de su propio territorio. Pues eso evidentemente a nadie le conviene. Lo mismo, querida Bianca, con lo que pueda ocurrir de ahora en adelante con el futuro de Gaza, que también está en juego y que, digamos, es el otro tema de la semana, por lo menos en temas internacionales para Trump. Gaza también, evidentemente, después de la invasión de Israel y de la guerra por los hechos terroristas, por supuesto, sí, del 7 de octubre, pero Gaza ha quedado completamente destruida por el ejército israelí, y las pláticas de paz han sido suspendidas por la liberación de los rehenes que todavía mantienen los integrantes de Hamas, los rehenes israelíes, ha sido detenida porque Israel está violando el acuerdo de paz que ya se había logrado. El primer ministro Netanyahu acababa de estar también en la Casa Blanca la semana pasada, y donde se le ocurrió a Donald Trump pues esta tontería de decir que ahora Gaza podría ser parte de Estados Unidos, que no hay nada que comprar ahí, que todo está destruido, y que el mundo árabe estaría muy feliz por la creación de empleos y la maravilla de lo que podría ser Estados Unidos en la Franja de Gaza. Evidentemente también esto es otro de los puntos peligrosos de la discusión que está poniendo en esta dinámica del caos global que está generando Donald Trump, y que prácticamente pues nos tiene a todos, Bianca, pensando y despertándonos todos los días de ya ahora qué se le ocurrió a este señor. Ya te había dicho, deberíamos de renombrar esta sección del caleidoscopio más bien como el mirador de Trump, porque creo que en los próximos meses, por lo menos este 2025, así va a estar la temática, querida Bianca. Trump un día se despierta y ve que los precios y la inflación en su propio país no baja, que el precio de los huevos está por el cielo, que no hay Sí. tampoco huevos en los supermercados, que no hay verduras, que están subiendo de precio, y entonces le ocurre, digamos, hacer algún escándalo internacional que tiene que ver con la guerra de Ucrania, que si Gaza, que si los cárteles del narcotráfico en América Latina, etcétera, digamos, para desviar la atención de los propios temas y de los propios problemas que va a empezar a enfrentar conforme vaya avanzando el gobierno de Donald Trump. Y en este sentido, abonando justamente a la información que ya nos compartes, la Embajada de Rusia en México publicó el día de ayer pues sobre esta conversación que tuvieron Donald Trump y Vladimir Putin. Y bueno, entre otras cosas, pues esta conversación duró 1 hora y media, fue bastante tiempo. Obviamente pues muchísimos temas que platicaron, y también, bueno, pues Putin invitó a Trump a visitar Moscú, y también acordaron continuar con los contactos personales, incluida la organización de una reunión en persona. Así que por supuesto pues es un tema que va a seguir dando muchísimo de qué hablar, que pues ya nos encaminamos en esta nueva era dorada, como la llama Donald Trump, y bueno, pues ver qué parte desde aquí hacia el mundo, porque bueno, pues desde el día de su toma de posesión de cargo, bueno, pues no ha parado, y vamos a estar por supuesto muy al pendiente de todo lo que siga pues haciendo y decidiendo en este contexto internacional. Gracias como siempre, querido Genaro Lozano. Gracias a ti, Bianca. Bonito fin de semana a ti y a toda la audiencia de La Octava. Igualmente, un fuerte abrazo, Genaro.